Bueno, en primer lugar, un saludo al pueblo hondureño aquí en San Pedro Sula, de visita por el departamento de Cortés. Está claro que represento una amenaza para diferentes sectores en el país que no quieren un combate frontal a la corrupción y los vínculos de narcotráfico con el gobierno y con el Estado. Pero soy consciente de ello. Desde el momento en que decidí dar un paso al frente, sabía que me enfrentaba a estas fuerzas oscuras del país que quieren mantener el status quo de corrupción y vínculos con el narcotráfico. No ha sido una lucha fácil, definitivamente, pero firmes y con la fe en Dios de que tiempos mejores vienen para nuestro país. Se está advirtiendo, por lo menos en el departamento de Cortés, que hay una acción deliberada de intimidar a los liberales que lo apoyan a usted. ¿Qué mensaje le manda a esos liberales y a otros que no son de su partido que están dispuestos a apoyarlo? No, que nos mantengamos firmes, que ya se está viendo la luz al final del túnel. Todo aquello que nosotros denunciamos desde hace más de 4 años, hoy ya está saliendo a la luz pública. Ya el dictador que nos ha tenido sumisos en el país a estos poderes del Estado, cada día está cayendo, se ve desesperado. Ellos le apostaban a que el gobierno de Trump siguiera en el poder en Estados Unidos para que hubiese protección y permisividad con los actos que ellos hacían, pero cambió de administración, ahora es la administración Biden y tiene un tratamiento diferente a Honduras por los temas de corrupción y narcotráfico, así que mantengámonos firmes todos, estamos cerca de recuperar el país. Muchos han insistido que el Partido Liberal es historia para ser contada después de 130 años y se advierte que Luis Zelaya es el patrocinador de una lucha generacional de la cual en el departamento de Cortés se evidencia que la mayoría de los que se van proponiendo en su fórmula no tienen nada que ver con el pasado. Buscamos caras nuevas, caras frescas dentro del partido. Y no digo jóvenes, porque a veces los jóvenes salen peor que los mayores, ¿no? Tengo esa experiencia. Pero sí, es una lucha generacional de poder dentro del partido, natural, pero más que todo es una lucha con propósito de país. El Partido Liberal, lamentablemente, una facción se plegó al partido de gobierno con un servilismo que nos ha pasado factura. Diputados cuya actuación en el Congreso Nacional es exactamente igual a la de un diputado nacionalista y eso obviamente nos pasa factura como partido. Por eso la gente demanda caras nuevas, todos esos diputados liberales y de otros partidos que votaron en contra de la Maxi deben recibir su castigo electoral este 14 de marzo. Se establece que de repente la propuesta del Partido Liberal con 3 aspirantes, en el caso del abogado Yanni Rosenthal y Darío Vanegas, hay que hacerla trascender y de alguna manera establecer que al parecer de esas 3 fuerzas 2 están asociadas y el presidente José Manuel Zelaya Rosales también apoyando la posibilidad de no dejarlo pasar a usted. Bueno, está claro la posición de José Manuel Zelaya Rosales. Él públicamente ha dicho que apoya a Yanni Rosenthal, que tiene un pacto con él, el mismo Yanni Rosenthal lo ha dicho. Pero bueno, es parte del proceso. Recuerde, estamos luchando contra el status quo. Hoy por hoy el proceso electoral siempre ha estado bajo incertidumbre, pero no han podido boicotear el proceso electoral, que fue la intención que tenían desde el año pasado. Quienes públicamente se manifestaron en contra de las elecciones primarias desde el año pasado, recuérdese que fue Manuel Zelaya. Fue la propia Xiomara Castro la que dijo que se pospusieran para mayo. Fue la propia Xiomara Castro que se retiró del proceso electoral alegando que iba a haber fraude y luego retomó una candidatura. Y ahí están los videos. Fue el mismo Manuel Zelaya Rosales el que me habló a mí para decirme que apoyara un decreto de transición en el Congreso Nacional para decir que solo se votara con la nueva identidad y que los comisionados del Registro Nacional de las Personas me podían demostrar a mí que las identidades se podían entregar en diciembre. Sí. Y yo dije que no, que se tenía que votar con la identidad vigente porque no iba a poderse hacer. Y Manuel Zelaya me atacó y toda la gente de Libre me atacó en función de eso, porque son muy activos en redes sociales, debemos aceptarlo. Pero ahí está, ¿qué hubiese pasado si
si hubiésemos aceptado ese decreto transitorio de que solo con la nueva identidad se puede votar. No habrían elecciones primarias, porque jamás existía la capacidad, aun y cuando Manuel Zelaya Rosales me decía a mí que en Bolivia lo habían hecho y que los del registro me podían comprobar que se iba a entregar. La intención de favorecer al dictador Juan Hernández para que eluda la justicia norteamericana está ahí, y son de diferentes factores, de diferentes actores de diferentes partidos políticos. Bueno, se establece también, señor, que las cantidades que se están moviendo son multimillonarias para resolver el proceso electoral del próximo 14. Las urnas podrían estar expuestas de llenarse de dinero, pero por el otro lado yo entiendo que hay un voluntariado ejemplar que usted está moviendo para que contrarreste esa ofensiva de prácticamente no dejarlo pasar a usted. Bueno, estamos conscientes que estamos luchando contra el crimen organizado, y el crimen organizado mueve cantidades millonarias de dinero. Está claro que al partido de gobierno le conviene que apoyar una candidatura dentro del Partido Liberal que no es la nuestra, ¿no? Porque nosotros somos totalmente en contra de este gobierno, totalmente en contra de la corrupción, de los vínculos con el narcotráfico, la violación de los derechos humanos, el nepotismo, el abuso de poder. Bajo ese esquema es dignidad contra dinero, pero esa lucha ya se ha dado dentro del partido. Se dio en la contienda cuando estaba el extinto presidente, que en paz descanse, Carlos Roberto Reina. Así que para nosotros no es nuevo la lucha de dignidad contra dinero en el Partido Liberal. Modesto Rodas Alvarado, que está en la historia, su último discurso estableció que había un grupo de banqueros queriendo apropiarse y hacerse dueños del Partido Liberal, y el mensaje de él antes de morir fue: liberales, el reto está dado, vergüenza contra dinero. Luis Zelaya tiene inspirada esa propuesta también puntual y de frente, sin esconderse ni tener miedo. Y sigue vigente, vergüenza contra dinero, dignidad contra dinero. Pero lo importante aquí es que el voto de cualquier persona vale exactamente lo mismo que otra. O sea, y eso es la fuerza de la democracia, y ahí se centra el poder del pueblo, el poder del voto. Vale exactamente el voto de cualquier persona que vive en la Rivera Hernández que alguien que vive en La Trejo o en Río de Piedras. Vale exactamente lo mismo, y ahí es donde radica la fuerza de la democracia. Señor, está claro que se hizo una maniobra al final de esconder a los aspirantes directos a los cargos de elección popular con la cuestión de identificar de dónde vienen los recursos que están utilizando. Luis Zelaya hizo alguna observación sobre eso y ya presentó ante este Consejo de Política Limpia y todo lo demás, que son los que de alguna manera con dedicatoria dejaron liberados a los que están luchando, en este caso contra usted. Bueno, se aprobó la reforma a la ley de financiamiento de partidos políticos, que fue el 15 de diciembre del año pasado. Pero el 30 de diciembre, apenas 15 días después, se hizo una modificación para favorecer a uno de los candidatos, y eso hay que decirlo como está, ¿no? El abogado Gianni Rosenthal, por sus antecedentes legales, por su récord criminal en Estados Unidos, no puede abrir cuentas bancarias en Honduras ni en ninguna parte del mundo. Entonces modificaron la ley, porque claramente la ley establecía que los candidatos debíamos tener una cuenta bancaria y reportar a la unidad de política limpia. Pero se modificó la ley, todos los diputados nacionalistas votaron a favor, más los diputados que se han plegado al partido de gobierno dentro de nuestro partido, para favorecer la candidatura del abogado Gianni Rosenthal, porque ese era un obstáculo que él tenía por su récord criminal en Estados Unidos. Simple y sencillamente, ningún otro candidato tenía el impedimento de poder abrir una cuenta bancaria, independientemente del partido político. El único que tenía ese obstáculo, insisto, por su antecedente legal y récord criminal en Estados Unidos, era el abogado Gianni Rosenthal. Entonces, en función de ello, se favoreció la ley con los votos del Partido Nacional. Bueno, el presidente Zelaya, que es el coordinador de Libre, ha convocado a un encuentro precisamente el día de hoy para discutir cómo revertir el megafraude. Ese megafraude, ¿cómo podría ser aplicable a las otras dos corrientes que están dentro del Partido Liberal? Y si él realmente a lo que está obedeciendo es a otras situaciones que puedan terminar
de alguna manera legitimando la acción de no dejarlo pasar a usted. Yo insisto en eso. Sí, pero recuérdese, o sea, lo que están pidiendo, el hecho de tener un listado adicional, o sea, ¿para qué sirve el censo? Entonces, si yo voy a llegar y no estoy anotado, entonces anóteme y yo voto, ¿no? ¿Qué puede ser si yo he votado en una urna de Libre y luego voy a la urna del Partido Liberal y ahí mismo voto, ¿no? Y, o sea, yo creo que hablar de fraudes son de los que han hecho fraude en el pasado. O sea, para mí es respetar la voluntad soberana del pueblo hondureño. Por eso reconocí el triunfo de Salvador Nasralla en el proceso anterior. O sea, yo siempre voy a defender la democracia y siempre voy a defender la esencia de esta, que es respetar la voluntad del pueblo hondureño.